Existen lugares en el mundo que son simplemente feos de ver. No en el sentido de peligrosos o imposibles de vivir, sino visualmente extraños, caóticos y desagradables. Ciudades donde nada combina con nada. Edificios apilados sin lógica, colores que chocan entre sí, paisajes grises, contaminados o visualmente sofocantes. Lugares que parecen haber sido construidos sin ningún cuidado con la belleza, armonía o proporción. ¿Qué hace que un lugar sea considerado feo? A veces es la arquitectura confusa. Otras veces es el exceso de concreto, cables, carteles e improvisación. En algunos casos, es simplemente un conjunto visual que no funciona. Hoy, vas a conocer 35 lugares alrededor del mundo que ganaron fama justamente por eso. Prepárate, porque después de este video de Mundo Bello, te darás cuenta de que no todo rincón del planeta fue hecho para ser bonito. Número 1. Charleroi, Bélgica. Empezar hablando de Europa puede parecer extraño, pero Charleroi en Bélgica conquistó el título de ciudad más fea de forma casi oficial. La ciudad está en la región de Valonia, al sur del país, y ya fue un importante centro industrial durante los siglos XIX y XX. Cuando la minería de carbón y la producción de acero entraron en colapso, la ciudad quedó atrás. Hoy lo que quedó fueron fábricas abandonadas, edificios en ruinas y un paisaje urbano completamente degradado. En 2008, un operador turístico comenzó a hacer tours mostrando justamente los lugares más feos, y la demanda fue tanta que los viajes quedaron repletos por meses. El contraste es brutal cuando ves terrenos baldíos llenos de basura y montones de escoria de las antiguas minas. Charleroi tiene cerca de 200.000 habitantes y enfrenta alto desempleo. La alcaldía admitió que el turismo orientado a la fealdad podría ayudar a financiar una regeneración urbana muy necesaria. Número 2. Chumile Settlement, Port Moresby, Papúa Nueva Guinea. Port Moresby es la capital de Papúa Nueva Guinea y Chumile Settlement es uno de los asentamientos informales más peligrosos de la ciudad. El nombre viene de la distancia aproximada en relación al centro, siguiendo la tradición local de nombrar favelas por el kilometraje. Este lugar surgió a finales de los años 70 cuando migrantes de las regiones montañosas comenzaron a instalarse en tierras vacías del gobierno. La vida en Chumile es extremadamente dura, sin empleos formales, viviendas precarias y ausencia total de servicios básicos. No hay suministro oficial de agua, electricidad y mucho menos sistema de alcantarillado. La violencia es una constante, comandada por las pandillas Rascals que surgieron en los años 60. Port Moresby tiene tasa de desempleo formal de 60%. Proyectos sociales como el Project Chumile intentan dar alguna esperanza enseñando a mujeres a hacer bolsas artesanales tradicionales. Pero la mayoría de los residentes vive en una lucha diaria por la supervivencia. Número 3. Dharavi, Mumbai, India. Dharavi es probablemente la favela más conocida de Asia, localizada en el corazón de Mumbai, la capital financiera de India. El lugar comenzó como un área pantanosa que era villa de pescadores y depósito de basura a finales del siglo XIX. Hoy alberga casi 1 millón de personas apretadas en apenas 2 kilómetros cuadrados, con densidad de 350.000 personas por kilómetro cuadrado. Dharavi se hizo mundialmente famosa después de la película ¿Quién quiere ser millonario?, en 2008. La verdad es que Dharavi es mucho más que una favela, es un centro industrial informal gigantesco con cerca de 100.000 pequeñas fábricas que generan alrededor de $1.000 millones por año. Tiene alfarerías, fábricas de reciclaje, curtidurías de cuero y talleres de bordado, muchas exportan productos. El problema es que toda esa actividad sucede sin infraestructura adecuada. Una única letrina puede ser compartida por 50 familias. Hoy existe un proyecto multimillonario para reconstruir el área, pero los residentes tienen miedo de perderlo todo. Número 4. Orangi Town, Karachi, Pakistán. Karachi es la mayor ciudad de Pakistán y Orangi Town es considerada una de las mayores favelas de toda Asia. El asentamiento se extiende por 57 kilómetros cuadrados y alberga entre 2,4 y 3 millones de personas.
Orange Town fue oficialmente planificada en 1972, pero el crecimiento explotó en 1971 con la llegada de refugiados viaris huyendo de la guerra de independencia de Bangladesh. Durante décadas no tenía agua entubada, sistema de alcantarillado o electricidad adecuados. Fue en la década de 80 que algo cambió con el Orange Pilot Project, un proyecto revolucionario donde la propia comunidad financió y construyó su sistema de alcantarillado de bajo costo. Hoy más del 90% de las calles tienen tuberías instaladas por los propios residentes. Aún así, Orange Town enfrenta problemas serios de desempleo, violencia y falta de servicios básicos. La escasez de agua potable es otro drama constante. Cerca del 40% de las muertes en Pakistán son causadas por agua contaminada. Número 5. Kibera, Nairobi, Kenia. Kibera es la mayor favela de África y está a apenas 6 kilómetros del centro de Nairobi, capital de Kenia. El lugar comenzó a principios del siglo XX cuando soldados nubios que sirvieron en el ejército colonial británico recibieron permiso para instalarse en el área. En los años 60 el gobierno reivindicó la posesión de la tierra convirtiendo a Kibera en un asentamiento no autorizado, pero las personas continuaron llegando. Existe mucha controversia sobre cuántas personas viven allí, los números varían de 200.000 a más de 1 millón. Kibera está dividida en 15 comunidades diferentes. Lo que no tiene discusión es que las condiciones son extremadamente precarias. Kibera no tenía agua entubada hasta muy recientemente, los residentes dependían del agua sucia de la represa. Una única letrina puede ser compartida por 50 barracas. Cuando se llena, jóvenes son contratados para transferir los desechos directo al río. En los últimos años el gobierno comenzó proyectos de modernización trayendo calles asfaltadas, baños comunitarios y hasta wifi gratuito, pero muchos aún viven en barracas improvisadas. Número 6. Dhaka, Bangladesh. Dhaka no es exactamente una favela, pero la capital de Bangladesh entra en esta lista por las condiciones generales de la ciudad. Con una población metropolitana de cerca de 23 millones de personas, Dhaka es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. La ciudad está a las márgenes del río Buriganga y está prácticamente al nivel del mar, lo que la hace extremadamente vulnerable a inundaciones. Durante la época de los monzones, entre mayo y septiembre, las inundaciones son prácticamente garantizadas. Cerca de 400.000 migrantes, la mayoría muy pobres, llegan a Dhaka todos los años huyendo de las áreas rurales. Más del 40% de la población vive debajo de la línea de pobreza, sobreviviendo con menos de $10 por día. El río Buriganga, que debería ser fuente de agua limpia, parece más una cloaca a cielo abierto. La contaminación del aire es una de las peores del mundo. En 2012, Dhaka fue señalada como la ciudad con las peores condiciones de vida en el mundo, con puntuaciones más bajas en infraestructura y salud. Número 7. Mansillat Nasser, El Cairo, Egipto. Mansillat Nasser, en El Cairo, es conocida como ciudad de la basura y alberga cerca de 70.000 personas de la comunidad Zabbaleen. Zabbaleen significa literalmente gente de la basura en árabe. El barrio está en la base de las colinas de Mokattam, en las afueras de El Cairo. Los Zabbaleen recogen basura puerta a puerta en todo El Cairo desde la década de 40, transportando los residuos en carretas o camionetas viejas. Allí, hombres, mujeres y niños separan la basura en hasta 16 categorías diferentes. Lo impresionante es que ellos logran reciclar cerca del 80% de toda la basura recolectada, 4 veces más que empresas de reciclaje en países desarrollados. Más de 14.000 toneladas son procesadas todos los días, representando 85% de los residuos de El Cairo. Pero el precio es altísimo. Las calles y casas están completamente tomadas por montañas de basura. El olor es tan insoportable que conductores de taxi y Uber se niegan a hacer carreras hasta allá. El área no tiene agua corriente, sistema de alcantarillado adecuado o electricidad en muchos puntos. Número 8. Calcuta, India. Calcuta es una de las mayores ciudades de India con cerca de 14 millones de habitantes en la región metropolitana.
La ciudad está en el delta del río Ganges, en una región extremadamente vulnerable a inundaciones. La altitud media varía entre 1,5 y 9 metros sobre el nivel del mar. Con los cambios climáticos, las inundaciones se volvieron cada vez más severas. Entre 1955 y 2015, la ciudad tuvo 3 veces más días con tormentas torrenciales. Cerca de un tercio de la población vive en favelas construidas sobre palafitos en áreas de llanura inundable. Esos palafitos son estacas de madera enterradas en terrenos pantanosos. Durante los monzones esas áreas quedan completamente inundadas. El río Ganges está terriblemente contaminado, comprometiendo el abastecimiento y cargando cantidades absurdas de basura. Todo eso se deposita en el fondo de los canales, dejando cada vez menos espacio para acomodar el agua de las lluvias. La contaminación del aire también es un problema serio, causando miles de muertes por año. Número 9. Vapi, India. Vapi es una ciudad en el estado de Gujarat, en India, y tiene la triste fama de ser una de las más contaminadas del mundo. El lugar alberga un enorme parque industrial con cientos de fábricas que no siguen prácticamente ningún protocolo ambiental. La contaminación en Vapi alcanza el aire, el suelo y principalmente la capa freática. El agua subterránea quedó tan contaminada que la agricultura en la región fue completamente comprometida. Los residentes enfrentan serios problemas de salud, incluyendo altas tasas de intoxicación y cáncer de garganta. Estudios muestran que la población tiene índices mucho mayores de enfermedades respiratorias y problemas de piel que el promedio nacional. El aire muchas veces queda con una niebla extraña por causa de las emisiones industriales. Las industrias químicas y petroquímicas son las principales culpables. Vapi forma parte del Golden Corridor, que conecta Mumbai a Delhi. Esa región concentra gran parte de la producción industrial india y los peores índices de contaminación. El gobierno intentó implementar regulaciones ambientales más rígidas, pero la fiscalización es débil. Número 10. Tondo, Manila, Filipinas. Manila es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, con 12 millones de habitantes, un cuarto viviendo en favelas. Tondo es el mayor distrito de favelas de Manila, albergando cerca de 654,000 personas próximo al puerto comercial. Tondo se hizo mundialmente conocido por causa del Smoky Mountain, un basurero gigantesco que operó hasta 2014. Cientos de familias vivían sobre montañas de basura, recolectando materiales reciclables para vender y sobrevivir. El apodo venía del humo constante que subía de la basura en descomposición. Cuando el basurero fue cerrado, muchas de esas familias fueron reubicadas, pero continúan viviendo en condiciones miserables. Incendios son extremadamente comunes en las favelas de Manila. En noviembre de 2024, un incendio devastador alcanzó la isla Puting Bato en Tondo, durando 8 horas y destruyendo cerca de 1,000 casas, dejando 8,000 personas desalojadas. La mayoría de las casas está hecha de materiales inflamables como madera y cartón, muchas construidas sobre palafitos sin acceso a agua potable. Número 11. Baseco, Manila, Filipinas. Continuando en Manila, Baseco es una abreviación de Bataan Shipping and Engineering Company, empresa que funcionaba en el área. Baseco está próximo al puerto de Manila, en la desembocadura del río Pasig, y alberga cerca de 70,000 personas que viven en barracas construidas sobre un rompeolas. Las casas están literalmente suspendidas sobre el agua salada de la bahía de Manila. La favela no tiene acceso a agua potable, los residentes dependen de proveedores informales que cobran caro. El alcantarillado va directo al mar creando un ambiente totalmente insalubre. Durante mareas altas y tormentas muchas casas quedan parcialmente inundadas. Los niños de Baseco pasan el día jugando entre la basura que se acumula en las márgenes, muchos ayudan a los padres recolectando materiales reciclables. La favela es conocida por el fuerte activismo comunitario, pero sin apoyo gubernamental real las conquistas son limitadas. Baseco también se convirtió en punto de turismo de realidad, con operadoras llevando extranjeros para conocer el lugar, lo que genera debate sobre si es ético transformar el sufrimiento humano en entretenimiento. Número 12. Kampung Kalibaru,
Yakarta, Indonesia. Yakarta es la capital de Indonesia y una megaciudad con más de 10 millones de habitantes. La ciudad enfrenta problemas gravísimos de hundimiento del suelo, contaminación y superpoblación. Kampung Kalibaru es una de las muchas favelas que se esparcen por Yakarta, a las márgenes de ríos y canales. El lugar está en un área baja muy vulnerable a inundaciones. Durante la estación lluviosa, entre noviembre y marzo, las inundaciones son constantes. Las casas están construidas muy próximas unas de otras con callejones tan estrechos que apenas cabe una persona. El sistema de drenaje es prácticamente inexistente, entonces cuando llueve fuerte el agua no tiene para dónde ir. Los residentes conviven con alcantarillado a cielo abierto y basura acumulada en las calles. Muchas familias tienen que abandonar el primer piso de las casas durante inundaciones y refugiarse en los pisos superiores. La mayoría no tiene título de propiedad de las tierras donde viven, pudiendo ser desalojados en cualquier momento. Yakarta está hundiéndose cerca de 10 centímetros por año en algunas áreas. Científicos estiman que partes de Yakarta pueden estar sumergidas hasta 2050. Número 13. Dharampura, Lahore, Pakistán. Lahore es la segunda mayor ciudad de Pakistán y Dharampura es una de sus favelas más antiguas. El barrio está en la parte histórica de la ciudad, cerca del famoso fuerte de Lahore. Dharampura creció de forma desordenada a lo largo de décadas, mezclando construcciones antiguas con barracas improvisadas. La densidad poblacional es altísima con callejones estrechos donde apenas pasa una persona. El área sufre con falta de saneamiento básico adecuado y recolección de basura irregular. Durante los veranos abrasadores de Pakistán, que pueden llegar a 50 grados, las condiciones quedan aún peores. La falta de ventilación adecuada transforma los callejones en verdaderos hornos. El abastecimiento de agua es irregular y muchas familias dependen de pozos artesianos que pueden estar contaminados. La electricidad también es un problema con caídas constantes de energía. A pesar de todo, Dharampura tiene un comercio local vibrante con pequeños talleres y tiendas. Pero la falta de inversión gubernamental mantiene el lugar en una situación muy precaria. Las personas viven allí porque no tienen opción mejor, presas en un ciclo de pobreza difícil de romper. Número 14. Agbok Blossie, Accra, Ghana. Agbok Blossie, en Accra, capital de Ghana, se hizo mundialmente conocida como uno de los mayores depósitos de basura electrónica del mundo. El área albergaba cerca de 40.000 personas, la mayoría migrantes de áreas rurales. El lugar era apodado Sodoma y Gomorra por causa de las condiciones extremadamente duras y de la criminalidad rampante. Agbok Blossie recibía mensualmente entre 300 y 600 contenedores de 40 pies con basura electrónica viniendo principalmente de Europa y América del Norte. Trabajadores desmantelaban manualmente computadoras, refrigeradores y otros aparatos. La forma más barata de extraer cobre era quemando los cables, creando humo tóxico que contaminaba el aire y exponía a todos a metales pesados peligrosos. Los trabajadores invertían hasta 12 horas diarias en la clasificación de esos materiales sin ningún equipo de protección. En julio de 2021 el gobierno de Ghana demolió violentamente el local como parte de un ejercicio de descongestión. Pero la demolición no resolvió nada, apenas empujó las prácticas para dentro de las casas y para otros locales informales esparcidos por Accra. Número 15. Makoko, Lagos, Nigeria. Lagos es la capital comercial de Nigeria y Makoko es una de las comunidades más carentes de esa megalópolis. El lugar es famoso por ser construido parte en tierra firme y parte flotando sobre lagunas, ganando el apodo de Venecia de África. Cerca de un tercio de la comunidad está sobre palafitos en el agua. Makoko alberga la etnia Egun, que huyó de conflictos en otras regiones. La favela se separa espacialmente con pocos accesos, socialmente por el ingreso más bajo y étnico-racialmente. Las condiciones de vida son extremadamente precarias, sin agua entubada, saneamiento básico o electricidad en la mayoría de las áreas. Las casas sobre el agua están construidas con madera y materiales improvisados. El alcantarillado va directo a la laguna, creando un ambiente totalmente insalubre.
Los niños crecen en ese escenario, muchas veces jugando en el agua contaminada. A pesar de todo, Makoko tiene una comunidad muy unida y resiliente. Lagos atrae cerca de 600.000 nuevos visitantes todos los años como centro de negocios, pero la mayoría de los barrios no dispone de infraestructura básica. Makoko representa el contraste brutal entre la modernidad y la miseria extrema. Número 16. Khayelitsha, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Khayelitsha es una township localizada en Ciudad del Cabo y uno de los asentamientos informales que más crecen rápidamente en África. La población es de cerca de 500.000 personas residiendo en aproximadamente 38 kilómetros cuadrados. En la lengua xhosa local, Khayelitsha significa nuevo hogar, aunque ese nombre optimista sea apenas parte de una larga historia de segregación racial. El local fue creado en la década de 80 como un gueto para trabajadores negros que migraron a Ciudad del Cabo en busca de empleo durante la era del apartheid. Más de 19 años después de la primera elección democrática, muchas townships aún recuerdan la época del apartheid. En gran parte no hay electricidad y saneamiento alrededor de las casas levantadas con zinc, restos de madera, aluminio y cartón. El gobierno colocó cientos de baños químicos como alternativa, pero cada cabina es usada por 5 familias, o sea, 30 a 40 personas. Incendios son comunes destruyendo cientos de barracas de una vez. Khayelitsha representa el legado doloroso de la segregación racial que aún marca a Sudáfrica. Número 17. Mathare, Nairobi, Kenia. Mathare es un conjunto de favelas localizado en Nairobi, capital de Kenia, con población que se esparce por más de 500.000 personas. Mathare Valley, como también es conocida, es una de las áreas más pobres de la ciudad. El asentamiento informal creció mucho en las últimas décadas recibiendo migrantes de áreas rurales en busca de oportunidades. Las condiciones de vida son extremadamente duras con falta de agua potable, saneamiento inadecuado y electricidad precaria. Las casas están construidas muy próximas unas de otras en callejones estrechos y oscuros. El asentamiento fue significativamente dañado en el pasado por la violencia de pandillas. La policía es conocida por retaliar de forma significativamente letal, lo que aumenta aún más la tensión en el área. Durante periodos electorales, Mathare frecuentemente se convierte en escenario de conflictos violentos. Los niños crecen en ese ambiente de violencia y pobreza extrema con acceso limitado a educación y oportunidades. Organizaciones no gubernamentales intentan ayudar, pero los desafíos son gigantescos. Mathare muestra cómo la desigualdad urbana crea bolsones de pobreza en medio de ciudades relativamente desarrolladas. Número 18. Kabanwere, Nairobi, Kenia. Kabanwere es otra favela importante en Nairobi, mostrando que la capital de Kenia tiene varios asentamientos informales con problemas similares. El lugar creció orgánicamente sin ningún planeamiento urbano adecuado. Kabanwere alberga miles de personas que viven en condiciones precarias muy parecidas con las de Mathare. El área sufre con falta de infraestructura básica, incluyendo agua potable, sistema de alcantarillado y recolección regular de basura. Las calles son estrechas y lodosas, especialmente durante la estación lluviosa. El desempleo es altísimo y muchas personas sobreviven con trabajos informales que apenas pagan lo suficiente para comer. La violencia también es un problema constante con pandillas controlando partes de la favela. Durante periodos electorales, conflictos étnicos y políticos frecuentemente explotan en violencia. Las mujeres y niños son particularmente vulnerables en ese ambiente. A pesar de todo, la comunidad de Kabanwere es resiliente y tiene iniciativas locales intentando mejorar las condiciones. Pero sin inversión gubernamental real y políticas públicas adecuadas, la situación continúa muy difícil para la mayoría de los residentes. Número 19. Alexandra, Johannesburgo, Sudáfrica. Alexandra es una de las favelas más densamente pobladas y peligrosas de Sudáfrica. Localizada en Johannesburgo, abarca más de 6,91 kilómetros cuadrados con casi 300.000 personas. Alexandra fue establecida en 1912 y tiene una larga historia ligada a la lucha contra el apartheid.
El lugar es una de las áreas urbanas más pobres del país, con casas amontonadas unas sobre otras. La densidad poblacional es absurda y las condiciones de vida son extremadamente precarias. Alexandra es considerada uno de los locales más peligrosos del país, habiendo sido escenario de muchos ataques xenofóbicos contra inmigrantes de otros países africanos. La violencia es una constante con índices altísimos de criminalidad. El desempleo alcanza a la mayoría de los residentes que luchan diariamente para sobrevivir. A pesar de estar a pocos kilómetros de los suburbios ricos de Johannesburgo como Sandton, Alexandra parece estar en otro mundo. El contraste brutal entre riqueza y pobreza es visible hasta desde el espacio. Alexandra representa el legado persistente de la desigualdad racial y económica en la Sudáfrica post-apartheid. Número 20. Sodoma y Gomorra, Accra, Ghana. Sodoma y Gomorra es el apodo dado a Old Fadama, la mayor favela de Ghana con cerca de 80.000 personas apretadas en menos de medio kilómetro cuadrado. El nombre viene de las ciudades bíblicas condenadas por inmoralidad, y no es difícil entender por qué. El lugar está cerca de una laguna tóxica y de un canal que es prácticamente alcantarillado a cielo abierto. Para llegar a Sodoma y Gomorra necesitas atravesar literalmente un río de mierda usando un puente improvisado que cobra peaje de 3 centavos. El área está cercada por la economía creciente de Ghana pero vive en la más completa miseria. Durante años la favela fue sinónimo de crimen violento, incluyendo asaltos, violaciones y asesinatos. La mayoría de los policías evita entrar allá. El lugar es constantemente amenazado de demolición por el gobierno porque causa inundaciones, alberga criminales y dificulta proyectos de infraestructura millonarios. Aún así las personas continúan llegando y construyendo sus vidas en ese lugar olvidado. Número 21. Nima, Accra, Ghana. Nima es otro barrio problemático de Accra que junto con Madina era conocido como refugio de criminales. El lugar está próximo a Sodoma y Gomorra y comparte problemas similares de pobreza y falta de infraestructura. Nima creció orgánicamente sin ningún planeamiento urbano adecuado, convirtiéndose en un laberinto de callejones estrechos y construcciones precarias. Durante años los residentes protegían a criminales locales, llegando a tirarse delante de los policías para impedir arrestos. Pero en los últimos tiempos eso ha cambiado con la llegada de propietarios de inmuebles y patrullas de vigilancia comunitaria. El área sufre con brotes regulares de cólera y otras enfermedades causadas por la falta de saneamiento básico. El gobierno organiza campañas de fumigación y desinfección intentando controlar las epidemias. Nima también enfrenta problemas con acumulación de basura en las calles y aguas estancadas que se convierten en criaderos de mosquitos. La mayoría de los residentes son migrantes del norte de Ghana buscando oportunidades en la capital. Número 22. Mahamobi, Accra, Ghana. Mahamobi completa la tríada de favelas problemáticas de Accra junto con Nima y Sodoma y Gomorra. El barrio también sufre con brotes frecuentes de cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua contaminada. Las condiciones sanitarias son pésimas con alcantarillados a cielo abierto y basura acumulada por todas partes. Durante la estación lluviosa las inundaciones son prácticamente garantizadas transformando las calles en verdaderos ríos de agua sucia. Mahamobi está incluida en las campañas gubernamentales de fumigación que intentan controlar las epidemias pero los esfuerzos son siempre insuficientes. El área tiene alta densidad poblacional con casas construidas muy próximas unas de otras. Los callejones son estrechos y oscuros, dificultando incluso el acceso de vehículos de emergencia. La comunidad está formada principalmente por migrantes del norte de Ghana que llegan a la capital sin tener para dónde ir. A pesar de todas las dificultades, los residentes intentan mantener alguna dignidad limpiando los callejones y organizando la comunidad como pueden. Número 23. Petare, Caracas, Venezuela. Petare es la mayor favela de América y de Occidente, siendo 3 veces mayor que La Rosina en Brasil. La población varía entre 360.000 y 600.000 habitantes distribuidos en aproximadamente 40 kilómetros cuadrados. Localizada al este de Caracas, Petare fue oficialmente fundada en 1621 pero comenzó a convertirse en favela en la década de 60.
El lugar es conocido como uno de los más violentos del mundo, con pandillas criminales peleando constantemente por el control territorial. En 2015 Caracas ganó el título de ciudad más violenta del mundo con tasa de 119,87 homicidios por 100.000 habitantes. La conformación urbana de Petare con callejones estrechos y sin nombre dificulta incluso el acceso de la policía. La favela está en una altitud de casi 1.000 metros y el acceso se hace principalmente por teleférico. La crisis económica y política de Venezuela empeoró todo, dejando a los residentes sin agua confiable ni electricidad regular. Algunos sectores quedan días enteros sin agua y los apagones son constantes en todo el país. Número 24. Rosina, Río de Janeiro, Brasil. La Rosina es la mayor favela de Brasil, localizada en la zona sur de Río de Janeiro entre los barrios de Gávea y São Conrado. La población oficial es de cerca de 250.000 habitantes, pero algunos estiman que llegue a 350.000. La favela creció mucho a partir de los años 70 cuando migrantes del nordeste llegaron a Río buscando trabajo. La Rosina ocupa un área montañosa con casas construidas unas sobre otras en pendientes empinadas. A diferencia de muchas favelas en el mundo, la Rosina tiene un comercio vibrante con tiendas, restaurantes, bancos y hasta supermercados. El lugar ganó fama internacional y se convirtió en punto turístico con agencias ofreciendo tours por la comunidad. La cuestión del tráfico de drogas es intensa con facciones criminales disputando el control del área. En los últimos años el gobierno intentó pacificar la favela con las UPPs, pero los resultados fueron limitados. A pesar de todos los problemas, la Rosina tiene una comunidad fuerte y organizada con muchas iniciativas sociales y culturales mostrando la resiliencia de los residentes. Número 25. Neza Chalco Itza, México. Neza Chalco Itza es la mayor favela del mundo con aproximadamente 4 millones de personas viviendo en ella. El lugar está en las afueras de la Ciudad de México y representa casi 10% de la población de la capital mexicana. La favela comenzó a crecer en la década de 50 cuando familias pobres ocuparon tierras al este de la Ciudad de México. El nombre viene de la unión de 3 municipios, Nezahualcóyotl, Chalco e Ixtapaluca. Durante décadas el área no tenía prácticamente ninguna infraestructura básica como agua entubada, alcantarillado o electricidad. Con el tiempo y mucha lucha de los residentes la situación mejoró un poco. Hoy Neza tiene más cara de suburbio popular que de favela propiamente dicha gracias a los esfuerzos comunitarios. Pero aún enfrenta problemas serios de pobreza, desempleo y violencia urbana. La densidad poblacional es altísima y muchas áreas aún carecen de servicios públicos adecuados. México tiene un problema enorme con favelas que continúan creciendo conforme las personas migran del campo a la ciudad. Número 26. Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. Ciudad Bolívar es una de las localidades más pobres de Bogotá, capital de Colombia, localizada al sudoeste de la ciudad. El área está marcada por la falta de infraestructura adecuada y por altos índices de pobreza. Ciudad Bolívar creció de forma desordenada a lo largo de décadas recibiendo personas desplazadas por la violencia en el interior de Colombia. La región sufre mucho con la contaminación del aire causada por el tráfico pesado de camiones y buses viejos. Junto con el barrio Kennedy, Ciudad Bolívar registra las peores tasas de calidad del aire de Bogotá. La concentración de partículas finas en el aire llega a ser 3 veces mayor que los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esas áreas pobres tienen menos espacios verdes y más calles atascadas de carros viejos. La falta de planeamiento urbano dejó la región vulnerable a deslizamientos de tierra durante la época de lluvias. Muchas casas están construidas en pendientes empinadas sin ninguna seguridad estructural. El desempleo es alto y la mayoría de los residentes sobrevive con trabajos informales. Número 27. Cité Soleil, Puerto Príncipe, Haití. Cité Soleil es una de las favelas más peligrosas del mundo, localizada en Puerto Príncipe, capital de Haití. También conocida como Sun City en inglés, el área alberga casi 400.000 personas en aproximadamente 22 kilómetros cuadrados.
La favela nació en la década de 60 cuando el gobierno haitiano intentó crear viviendas populares, pero el proyecto fracasó completamente. Hoy Cité Soleil es dominada por pandillas armadas que controlan diferentes sectores de la comunidad. La violencia es constante con tiroteos sucediendo regularmente. El SIDA y otras enfermedades contribuyen a la alta tasa de mortalidad en el área. La situación empeoró aún más después del terremoto devastador de 2010 que mató a más de 200.000 haitianos. Cité Soleil también sufrió con brotes de cólera, inundaciones y huracanes a lo largo de los años. La infraestructura es prácticamente inexistente, sin agua entubada, electricidad regular o sistema de alcantarillado. Haití es el país más pobre de las Américas y Cité Soleil representa lo peor de esa pobreza extrema. Número 28, Bosaso, Somalia. Bosaso es una ciudad portuaria en Somalia con cerca de 70.000 habitantes oficiales, pero muchos estiman el doble de eso. El lugar creció mucho en las últimas décadas por causa de la guerra civil y de los conflictos étnicos que devastaron a Somalia. Bosaso se convirtió en punto de llegada para miles de refugiados internos huyendo de la violencia. La ciudad es conocida como centro de la piratería somalí, siendo el puerto de salida de muchos refugiados que intentan huir a otros países. El área alberga más de 50.000 refugiados en campos improvisados alrededor de la ciudad. Las condiciones son extremadamente duras con falta de todo, desde agua potable hasta refugio adecuado. El calor es abrasador durante la mayor parte del año, llegando fácilmente a 40 grados. La infraestructura es prácticamente cero con electricidad irregular y sin sistema de alcantarillado. La inseguridad es constante con grupos armados controlando partes de la ciudad. Bosaso representa el caos que Somalia vive hace décadas sin un gobierno central funcional capaz de proveer servicios básicos a la población. Número 29, Norilsk, Rusia. Norilsk es considerada una de las ciudades más contaminadas e inhóspitas del mundo entero. Localizada en Siberia con cerca de 150.000 habitantes, la ciudad fue fundada en 1935 como un campo de trabajos forzados. Hoy alberga el mayor complejo de fundición de metales pesados del mundo, produciendo níquel, cobre, cobalto, platino y paladio. La contaminación es tan absurda que 1% de todas las emisiones mundiales de dióxido de azufre vienen de Norilsk. La ciudad sufre con lluvia ácida constante y el suelo está tan contaminado con platino y paladio que ya vale la pena minerar la propia tierra contaminada. La expectativa de vida de los trabajadores de las fábricas es 10 años debajo del promedio ruso. Durante 6 semanas por año la ciudad queda completamente a oscuras, obligando a los niños a recibir dosis diarias de fototerapia con rayos ultravioleta. El aire tiene olor constante de níquel. La ciudad es tan aislada que el internet solo funciona a través de conexión lenta por satélite. Norilsk muestra hasta dónde el ser humano puede llegar destruyendo el ambiente en nombre del lucro industrial. Número 30, Sersinsk, Rusia. Sersinsk es oficialmente la ciudad más químicamente contaminada del mundo según el Guinness Book. Localizada en Rusia, la ciudad fue uno de los principales centros de producción de armas químicas durante la Guerra Fría. Entre 1930 y 1998, cerca de 300.000 toneladas de basura química fueron depositadas inadecuadamente en el área. Esas sustancias contaminaron completamente la capa freática y el aire. En 2007 muestras de agua mostraron niveles de químicos tóxicos miles de veces arriba de los niveles recomendados. La expectativa de vida en Sersinsk es de apenas 47 años para las mujeres y 42 para los hombres. En 2003 la tasa de óbito superó la de nacimientos en 260%. Cerca de 300.000 personas son potencialmente afectadas por los productos químicos tóxicos. Hoy la ciudad aún alberga empresas del sector químico industrial que continúan contaminando. Sersinsk sirve como ejemplo trágico de cómo la producción industrial sin responsabilidad ambiental destruye completamente la salud de una población. Número 31, Asbest, Rusia. Asbest es una ciudad rusa que tiene el nombre del material más peligroso del mundo, el asbesto.
Localizada en los Montes Urales, la ciudad fue fundada en 1933 exclusivamente para explotación de minas de asbesto. El lugar alberga la mayor mina de asbesto a cielo abierto del mundo. Asbest tiene cerca de 68.000 habitantes que conviven diariamente con el polvo mortal del mineral. El asbesto causa cáncer de pulmón, mesotelioma y otras enfermedades respiratorias gravísimas cuando es inhalado. La ciudad está literalmente construida alrededor de un agujero gigante en la tierra de donde se extrae el mineral. El polvo del asbesto cubre todo, de las calles a las casas. A pesar de que países de todo el mundo han prohibido el uso del asbesto por causa de los riesgos a la salud, Rusia continúa minando y usando el material. La tasa de enfermedades respiratorias y cáncer en asbesto es mucho mayor que el promedio nacional. Asbest aparece regularmente en las listas de ciudades más contaminadas del mundo. Es impresionante que una ciudad entera continúe existiendo alrededor de un material comprobadamente mortal. Número 32. Sumgayit, Azerbaiyán. Sumgayit es un centro industrial de Azerbaiyán que ya albergó más de 40 fábricas produciendo químicos industriales y agrícolas. La ciudad fue un importante polo petroquímico de la Unión Soviética produciendo de todo, desde pesticidas y detergentes hasta productos químicos pesados. Durante décadas esas fábricas lanzaron aproximadamente 120.000 toneladas de residuos tóxicos en la atmósfera por año. Sumgayit tiene cerca de 275.000 habitantes que sufren con las consecuencias de la contaminación extrema. La tasa de cáncer entre la población es 51% mayor que en el resto de Azerbaiyán. La mortalidad por cáncer también es 10% mayor. El aire, el suelo y el agua están completamente contaminados con metales pesados y productos químicos. Incluso después del fin de la Unión Soviética y del cierre de algunas fábricas, la ciudad continúa sufriendo con el legado tóxico. La contaminación del suelo y del agua va a durar décadas o hasta siglos. Sumgayit representa el costo humano de la industrialización desenfrenada sin ninguna preocupación ambiental durante la era soviética. Número 33. Detroit, EUA. Detroit es una de las ciudades más deterioradas de Estados Unidos. Conocida como Motor City por causa de la industria automovilística, Detroit vivió su auge en las décadas de 40 y 50. En la época la ciudad tenía casi 2 millones de habitantes y era próspera. Pero a partir de los años 60 comenzó un declive brutal con el cierre de fábricas y la salida en masa de la población. Hoy Detroit tiene apenas 670.000 habitantes, perdiendo más de la mitad de la población. La ciudad quedó llena de edificios abandonados, casas desocupadas y barrios enteros vacíos. En 2013 Detroit declaró quiebra, la mayor quiebra municipal de la historia de Estados Unidos. El centro de la ciudad que ya fue vibrante se convirtió en un desierto urbano. La criminalidad se disparó con Detroit teniendo una de las mayores tasas de homicidio del país. Muchos barrios se convirtieron en verdaderos fantasmas con casas cayéndose a pedazos. En los últimos años ha habido intentos de revitalización pero la recuperación es lenta y limitada a algunas áreas específicas. Detroit muestra cómo una ciudad puede entrar en colapso cuando su base económica desaparece. Número 34. Flint, Michigan, EUA. Flint es una ciudad de cerca de 80.000 habitantes en Michigan que se hizo mundialmente famosa por la crisis del agua contaminada. Antiguamente era un centro urbano vibrante gracias a las fábricas de General Motors que empleaban gran parte de la población. Pero con el cierre de las fábricas la ciudad entró en declive severo. En 2014, intentando economizar dinero, la ciudad cambió la fuente de agua potable al río Flint que estaba altamente contaminado. El agua corrosiva del río dañó las cañerías de plomo antiguas y el metal comenzó a contaminar el agua que llegaba a las casas. Miles de personas, incluyendo niños, fueron expuestas a niveles peligrosos de plomo. La intoxicación por plomo causa daños irreversibles principalmente en niños, afectando el desarrollo cognitivo, crecimiento y audición. El gobierno demoró meses para admitir el problema y actuar, caracterizando un caso claro de racismo ambiental ya que Flint tiene población mayoritariamente negra y de bajos ingresos. Hasta hoy muchos residentes no confían en el agua y necesitan usar botellas.
La crisis de Flint expuso la desigualdad brutal en Estados Unidos. Número 35, Gary, Indiana, EUA. Gary completa la lista como un ejemplo más de ciudad americana en colapso. Localizada en Indiana, próxima a Chicago, Gary fue fundada en 1906 por la United States Steel Corporation. La ciudad creció rápidamente alrededor de las siderúrgicas, llegando a tener más de 170,000 habitantes en los años 60. Gary era próspera y ofrecía buenos empleos en la industria del acero. Pero a partir de los años 70 las fábricas comenzaron a cerrar y la población comenzó a huir. Hoy Gary tiene apenas 70,000 habitantes, perdiendo más del 60% de la población. La ciudad quedó llena de edificios abandonados y casas vacías. La tasa de criminalidad se disparó, convirtiendo a Gary en una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Barrios enteros se convirtieron en desiertos urbanos con calles rotas y vegetación tomando cuenta. El centro de la ciudad, que ya fue movimentado, está prácticamente muerto. Gary representa el abandono de las ciudades industriales americanas cuando las fábricas cierran y los empleos desaparecen. Es un ejemplo trágico de cómo las ciudades pueden morir cuando pierden su razón de existir. Esos 35 lugares muestran que la fealdad va mucho más allá de la apariencia. Es sobre pobreza extrema, contaminación mortal, violencia constante y abandono total. Millones de personas viven en esas condiciones luchando diariamente para sobrevivir. Conocer esa realidad es el primer paso para entender el mundo en que vivimos.